Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 43. 14. Una contribución a la teoría de la inhibición intelectual. 1. Me propongo tratar aquí algunos mecanismos de la inhibición intelectual y comenzaré con un corto extracto de un análisis de un niño de 7 años, ocupándome de los principales puntos de 2 sesiones analíticas consecutivas. La neurosis del niño consistía en parte en síntomas neuróticos, en parte en dificultades de carácter y también en inhibiciones intelectuales bastante graves. En el momento en que tuvieron lugar las 2 sesiones que intento tratar, el niño llevaba más de 2 años de tratamiento y el material en cuestión ya había sido sometido a considerable análisis. En general, la inhibición intelectual había disminuido gradualmente hasta cierto punto durante este periodo, pero solo en estas 2 sesiones se aclaró la conexión de este material con una de sus dificultades especiales respecto del aprendizaje. Esto me llevó a un progreso notable en lo concerniente a sus inhibiciones intelectuales. El niño se quejaba de que no podía distinguir entre sí ciertos términos franceses. En la escuela había una lámina con diversos objetos para ayudar a los niños a comprender las palabras. Las palabras eran poblet, pollo, poisson, pescado, glace, hielo. Siempre que se le preguntaba qué significaban algunas de esas palabras, contestaba invariablemente dando el significado de alguna de las otras 2. Por ejemplo, si se le preguntaba poison, contestaba hielo, poblet, pescado, etc. Esto le hacía sentirse bastante desesperado y decía que nunca podría aprenderlas. Obtuve el material por asociación común, pero al mismo tiempo jugaba despreocupadamente en el cuarto. Le pedí primero que me dijera en qué le hacía pensar Paulette. Se colocó de espaldas sobre la mesa, balanceando las piernas y dibujando con un lápiz en un trozo de papel. Pensó en un zorro introduciéndose en un gallinero. Le pregunté a qué hora podría ocurrir esto, y en vez de decir de noche, contestó a las 4 de la tarde, hora en que yo sabía que a menudo su madre estaba fuera. El zorro se introduce y mata a un pollito. Y mientras dijo esto, cortó lo que había dibujado. Le pregunté qué era y dijo, no sé. Cuando lo miramos vimos que era una casa cuyo techo había cortado. Se dio cuenta de que él mismo era el zorro, que el pollito era un hermanito y que el momento en que se introducía el zorro era precisamente cuando su madre había salido. Ya habíamos trabajado mucho en lo que respecta a sus intensos impulsos agresivos y fantasías de atacar a un hermanito dentro de la madre, mientras ésta estaba embarazada y después de su nacimiento, y también en lo que respecta a la intensa carga de culpa relacionada con estos impulsos y fantasías. El hermanito tiene ahora aproximadamente 4 años. Cuando era un bebé, había sido para mi paciente una espantosa tentación quedarse solo con él, aún durante un minuto, e incluso ahora, cuando la madre está fuera, vemos que sus deseos todavía funcionan. Esto se debía en parte a sus extremados celos del bebé que gozaba del pecho de la madre. La pregunta en qué le hacía pensar Poison, le pregunté en qué le hacía pensar Poison y comenzó a patear con más violencia y a llevar las tijeras cerca de los ojos y a tratar de cortarse el cabello, de modo que tuve que pedirle las tijeras. Me contestó sobre Poison que el pescado frito era muy lindo y le gustaba. Comenzó entonces nuevamente a dibujar, esta vez un hidroavión y un barco. No tuve ninguna otra asociación para pescado y pasé al hielo. De este dijo, un gran trozo de hielo es lindo y blanco, y se pone primero rosa y luego colorado. Le pregunté por qué hacía eso y dijo, se derrite. ¿Cómo es eso? Lo iluminó el sol. Aquí tenía bastante angustia y no pudo obtener nada más. Cortó el barco y el hidroavión y trató de ver si podían flotar en el agua. Al día siguiente mostró angustia y dijo que había tenido un mal sueño. El pescado era un cangrejo. Estaba parado en un muelle, en la costa, donde había estado muchas veces con su madre. Se suponía que él debía matar un enorme cangrejo que salía del agua hacia el muelle. Le pegó un tiro
con su pequeño revólver y lo mató con su espada, que no era muy eficiente. Ni bien mató al cangrejo, tuvo que matar otros y otros se seguían saliendo del agua. Le pregunté por qué tenía que hacer eso y dijo que para impedir que entraran al mundo porque matarían a todo el mundo. Enseguida que comenzamos con el sueño, se colocó sobre la mesa en la misma posición que el día anterior, pataleando más fuerte que nunca. Le pregunté entonces por qué pataleaba y contestó: estoy flotando en el agua y me rodean cangrejos completamente. El día anterior las tijeras habían representado los cangrejos que le mordían y lo cortaban, y por eso había dibujado un bote y un hidroavión para escaparse de ellos. Le dije que él había estado en un muelle, y contestó: oh sí, pero me caí al agua hace mucho. Casi todos los cangrejos querían meterse en el cuarto de carne que estaba en el agua, y que parecía una casa. Era cordero, su carne preferida. Dijo que nunca había estado adentro todavía, pero que podía entrar por las puertas y ventanas. Toda la escena en el agua era el interior de su madre, el mundo. La casa de carne representaba el cuerpo de su madre y el suyo propio. Los cangrejos representaban el pene del padre y formaban legión. Eran grandes como elefantes, negros por fuera y rojos por dentro. Eran negros porque alguien los había hecho negros y por eso todos se habían vuelto negros en el agua. Habían entrado en el agua del otro lado del mar. Alguien que quería volver negra el agua los había puesto ahí. Resultó que los cangrejos representaban no solo el pene del padre, sino también sus propias heces. Uno de ellos no era más grande que una langosta y era rojo por dentro y por fuera. Este representaba su propio pene. También había mucho material que mostraba la identificación de sus heces con animales peligrosos que por orden suya, por una especie de magia, podían entrar en el cuerpo de su madre y dañar y envenenar tanto a ella como al pene del padre. Creo que este material arroja alguna luz sobre la teoría de la paranoia. Aquí solo puedo aludir muy brevemente a este punto, pero sabemos que Van Ophuijsen y Starke han referido el perseguidor a la idea inconsciente del paranoico de su escívalo en sus entrañas, y al que identifica con el pene del perseguidor. Tanto el caso en discusión como el análisis de muchos niños y adultos me ha llevado a creer que el temor de una persona a sus heces como perseguidor deriva en última instancia de sus fantasías sádicas en las que emplea su orina y sus heces como armas venenosas y destructivas en sus ataques al cuerpo de la madre. En estas fantasías convierte a sus propias heces en cosas que persiguen a sus objetos. Y por una suerte de magia, que en mi opinión es la base de la magia negra, las empuja secreta y cautelosamente en el ano y otros orificios de los objetos y los aloja dentro de sus cuerpos. Por haber hecho esto, siente miedo de su propio excremento como sustancia peligrosa que está dañando su propio cuerpo. También siente miedo de los excrementos introyectados dentro suyo de sus objetos, puesto que espera que estos últimos le hagan ataques secretos similares por medio de sus peligrosas heces. Estos temores engendran el terror de tener una serie de perseguidores dentro del cuerpo y de ser envenenado. También engendran temores hipocondríacos. El punto de fijación de la paranoia está situado, según creo, en el periodo de la fase de sadismo máximo en el cual el niño lleva a cabo sus ataques al cuerpo de la madre y al pene del padre, que supone estar ahí, por medio de sus heces transformadas en animales o sustancias venenosas y peligrosas. Puesto que, como resultado de sus impulsos sádico-uretrales, el niño considera a la orina como algo peligroso que quema, corta y envenena, ya está preparado el camino para que piense en el pene como cosa sádica y peligrosa. Y sus fantasías del escívalo como perseguidor, fantasías formadas bajo el predominio de las tendencias sádico-anales y que hasta tanto se puede ver preceden a la idea del peligroso pene como perseguidor, también tienden hacia la misma dirección, en virtud del hecho de que él equipara excrementos y pene. A consecuencia de la ecuación entre ambos, las peligrosas propiedades de las heces sirven para aumentar el carácter peligroso y sádico del pene y del objeto perseguidor que está identificado con ella. En este caso, los cangrejos representaban una combinación de las heces peligrosas
y el peligroso pene del niño y de su padre. Al mismo tiempo, el niño se sentía responsable del empleo de todos estos instrumentos y fuentes de destrucción, puesto que sus propios deseos sádicos contra sus padres en coito transformaban al pene del padre y a sus excrementos en animales peligrosos, de modo que su padre y su madre se destruían uno al otro. En su imaginación, John también había atacado al pene del padre con sus propias heces y de este modo lo había hecho más peligroso que antes, y había puesto sus propias heces peligrosas dentro del cuerpo de su madre. Le pregunté nuevamente en qué le hacía pensar Glaze, hielo, y empezó a hablar de un vaso y se dirigió a la canilla y bebió un vaso de agua. Dijo que era malta, que le gusta, y habló de un vaso que tenía pequeños trozos rotos, queriendo decir cristal tallado. Dijo que el sol había estropeado este vaso, como había estropeado el gran bloque de hielo del que había hablado el día anterior. Dijo que había disparado al vaso y arruinado también toda la malta. Cuando le pregunté cómo le había disparado al vaso, dijo, con su calor. Mientras decía esto, eligió un lápiz amarillo entre varios lápices que estaban delante suyo y comenzó a hacer puntos y agujeros en un trozo de papel. Luego hizo agujeros hasta que finalmente lo redujo a tiras. Luego empezó a cortar el lápiz con un cuchillo, rebanando el amarillo de fuera. El lápiz amarillo representaba al sol, que simbolizaba su pene y orina quemantes. También, por asociación verbal, la palabra sol lo representaba a él. Él dijo, en muchas de sus sesiones analíticas había quemado trozos de papel, fósforos y cajas de fósforos en la estufa, y al mismo tiempo, o alternando con esto, los había rasgado o había echado agua sobre ellos y los había enjabonado o cortado en pedazos. Estos objetos representaban el pecho de su madre o toda su persona. También había roto vasos repetidamente en la habitación de juego. Representaba el pecho de la madre y también el pene del padre. El sol tenía otra significación más como pene sádico del padre. Mientras estaba cortando el lápiz, dijo una palabra que resultó estar construida por las palabras ir y el nombre de pila de su padre. Así, el vaso era destruido tanto por el hijo como por el padre. Representaba el pecho y la malta significaba leche. El gran trozo de hielo que tenía el mismo tamaño de la casa de carne representaba el cuerpo de su madre. Estaba derretido y arruinado por el calor del niño y por él, y por el pene y orina del padre. Y cuando enrojecía, esto simbolizaba la sangre de la madre lastimada. John me mostró una tarjeta de Navidad con un bulldog y un pollito muerto al que evidentemente había matado. Ambos estaban pintados de marrón. Dijo, ya sé, son todos lo mismo, el pollito, el hielo, el vaso y los cangrejos. Le pregunté por qué eran todos lo mismo y dijo, porque son todos marrones y están todos rotos y muertos. Esta es la razón de que no pudieras distinguir entre estas cosas, porque todos estaban muertos. Él había matado a todos los cangrejos, pero los pollitos, que representaban a los bebés, y el hielo y el vaso, que representaban a la madre, estaban todos sucios y lastimados o muertos también. Después de esto, en la misma sesión, empezó a dibujar líneas paralelas que se hacían más estrechas y más amplias. Era el símbolo de la vagina más claro posible. Entonces puso su pequeña locomotora sobre ella y la dejó ir sobre las vías hasta la estación. Estaba muy aliviado y contento. Sentía ahora que podía tener relación sexual simbólicamente con la madre, mientras que antes de este análisis su cuerpo era para él un lugar de horrores. Esto parece mostrar lo que uno puede ver confirmado en el análisis de todo hombre, que su miedo al cuerpo de la mujer, como un lugar lleno de destrucción, puede ser una de las causas principales de perturbación de la potencia. Pero esta angustia es también un factor básico de inhibición del impulso epistemofílico, ya que el interior del cuerpo de la madre es el primer objeto de ese impulso. En la fantasía es explorado e investigado y también atacado con todo el armamento sádico, incluyendo el pene como un arma peligrosa y ofensiva, y esta es otra causa de la subsiguiente impotencia de los hombres. Penetrar y explorar son en gran medida sinónimos para el inconsciente. Por esta razón,
Después del análisis de su angustia relacionada con su propio pene sádico y el de su padre, el punzante lápiz amarillo homologado al sol quemante, John fue mucho más capaz de representarse a sí mismo simbólicamente en coito con la madre e investigando su cuerpo. Al día siguiente podía mirar atentamente y con interés la lámina de la pared de la escuela y podía distinguir fácilmente las palabras unas de otras.